insistía también, pensábamos que iba a terminar antes, pero sigue hasta ahora, aparece constantemente el tema de la pandemia, del COVID, de la cuarentena, de este escenario surrealista que nos invade y que invade nuestra vida cotidiana y nos atraviesa a todos. En este debate surgió como tema central la incertidumbre que vivimos en relación a la pandemia. En el diccionario, incertidumbre, ya sea económica, está definida como falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Cualquier tipo de incertidumbre, ya sea económica, política o social, está asociada a lo desconocido, y esto nos provoca inseguridad, estrés, ansiedad e incluso temor. En este escenario inesperado del coronavirus, la incertidumbre es el sentimiento que se nos impone a todos. Ese no saber que nos interpela todo el tiempo y para el cual no tenemos respuesta. No saber dónde está el virus, no saber cuánto va a durar la cuarentena, no saber quién es el que contagia, no saber cuándo va a estar lista la vacuna y tantas otras cuestiones que no sabemos. Y fue así, hablando de la incertidumbre, inmediatamente nos remitió a lo que sucede con la adopción y la fertilización asistida. Las personas que tienen dificultades en la procreación espontánea y quieren armar una familia por otra vía, que puede ser la adopción o los tratamientos de fecundación asistida, desde el comienzo se encuentran con varias incertidumbres a raíz de cuestiones que los enfrentan con un no saber. No saber cómo será el camino para convertirse en padre o madre, no saber el tiempo de espera en casos de adopción, no saber si los van a considerar aptos para adoptar un niño, no saber si podrá gestar con sus gametos o tendrá que recurrir a la donación de ellos, no saber si el embrión que se va a implantar se producirá el embarazo en caso de fecundación asistida, en caso de querer subrogar un vientre, no saber tampoco si podrá conseguirlo, y también no saber cómo hablar con ese hijo o hija sobre su origen. Y hay otros muchos no saberes más. O sea que la incertidumbre apareció como un tema en común entre la pandemia y el proceso de armar una familia por adopción o tratamientos de reproducción asistida. Otro de los temas que encontramos en común en ambas situaciones es el tema de las pérdidas. Cuando una persona o personas no pueden gestar espontáneamente un hijo, tienen algunas pérdidas que tendrán que elaborar, como por ejemplo, pérdida de la propia genética, pérdida de la biología, pérdida de la posibilidad de gestar en un acto íntimo y privado, entre otras muchas. Salvando las diferencias, obviamente, las pérdidas en la pandemia son una amenaza con la cual podemos enfrentarnos. Entre otras cosas, se puede perder el trabajo, los proyectos, seres queridos. Y si bien nos cuesta, como a todos, hablar de otras cosas que no sea esta pandemia, decidimos hablar de nuestro tema como una forma de rescatarnos de este confinamiento y proyectarnos al futuro. Seguir pensando, seguir produciendo, tomando este acontecimiento como un paréntesis en nuestra tarea. Paréntesis que muchas personas, solas o en pareja, están obligadas a poner en su proyecto de armar una familia, ya que los procesos de vinculación con niños en estado de adoptabilidad están suspendidos o se realizan por videochat. Las evaluaciones de familias para armar la carpeta de adopción intenta hacerse de manera virtual. También los tratamientos de reproducción asistida se habían suspendido y recién hace pocos días han comenzado a realizarse algunos con un protocolo de altísimo control. O sea que al igual que nuestros proyectos, nuestros trabajos y nuestra vida social, todo ese proyecto de hacer familia ha quedado en stand-by. A partir de estas ideas es como empezamos a desarrollar nuestro trabajo para esta jornada que titulamos Haciendo familia hoy, acompañar en la incertidumbre. El término hoy denota la actualidad y las diversas maneras de formar una familia, así como las situaciones que cada familia tiene que atravesar hoy, teniendo en cuenta este acontecimiento particular, que es la pandemia con la consecuente cuarentena. La palabra acompañar
tiene que ver con nuestro rol en este momento crítico, momento que se asemeja a la cresta de la ola, en la cual todo es una revolución que nos envuelve hasta que surge el nuevo paradigma que nos ofrecerá algo de calma. Considero que una pareja o persona que se encuentra con la dificultad de gestar espontáneamente un hijo y desea tenerlo, atravesará una crisis hasta que tome una decisión y elija el camino por el cual se convertirá en padre o madre. Depende cómo pueda transitar esa crisis, será la salida hacia ese vínculo con el hijo o la hija, y su maternidad o paternidad más o menos saludable o más o menos traumática. Acompañar, sostener, escuchar, orientar, es parte de la función de los analistas que trabajamos en el área de adopción o tratamientos de reproducción asistida, al igual que podemos hacerlo con los afectados por esta pandemia, sin olvidarnos que estamos todos atravesados por esta situación. Para terminar mi introducción, quiero retomar un concepto que comentó en su presentación de los miércoles de abril Nathan Sonis. Citando al filósofo y periodista italiano Antonio Gramsci, dijo que la crisis es ese momento en el cual lo viejo ya no nos sirve como referente y lo nuevo aún no nació. Por eso, continuar con estos encuentros desde el ciberespacio y hablar de los temas que nos convocan, nos permite pensar que antes o después retomaremos nuestras vidas, con cambios seguramente, pero con entusiasmo y curiosidad, y con deseos de seguir aprendiendo, investigando, produciendo y compartiendo ideas y saberes entre todos, y así poder salir fortalecidos de esta dura experiencia. Bueno, yo traté de hacer un paneo por los temas que vamos a tocar, y la dinámica va a ser que va a comenzar a hablar la licenciada Diana Wattman, después va a tomar la palabra la licenciada Gabriela Anelli, y al final la licenciada Silvina Silverglade, va a coordinar o va a leer las preguntas. Les pido que ustedes vayan mandando si tienen preguntas por chat, para después abrir un espacio de reflexión entre todos. Así que ahora los dejo con Diana, por favor. Bueno, buenos días. Me sumo a los agradecimientos de Luisia y también aprovecho este momento para agradecerle a ella misma la propuesta que me hizo hace unos 3 años para incorporarme al área. Bueno, y paso a leerles y compartir con ustedes lo que escribí para hoy. La era actual no es la era del saber, sino de la información. En la era de la información no vale. Solo vale si se hace valer. Sin una operación subjetiva que la valore, permaneceremos en el terreno de la insignificancia. Conceptos estos del historiador Ignacio Leucovich, quien también nos habla de la fluidez del medio que habitamos, de la existencia que es velocidad. Este hoy de la pandemia nos ha colocado más que nunca sobre un universo que se nos escapa todo el tiempo. Hoy, 12 de mayo, me siento a escribir estas palabras que compartiré el 27, en un encuentro muy particular, para el que hasta hace unos 2 meses atrás no teníamos coordenadas psíquicas donde ubicarlo. Una pantalla de computadora llena de rostros silenciados, con un coordinador que da la palabra, en un ordenamiento que pareciera contar con años de realización. El Zoom era una oportunidad de la fotografía, para ver más de cerca lo lejano. Ahora se trata también de algo así. Los que estamos lejos, nos acercamos de esta forma y le damos curso a este encuentro que lleva por nombre, Haciendo Familia Hoy, acompañar en la incertidumbre. Cuando pensamos el título para la presentación de nuestra área, nos detuvimos particularmente en el hoy y en incertidumbre. El hoy, en el que pensamos en ese momento, aludía a la subjetividad actual. Una subjetividad que busca la satisfacción inmediata, que va detrás de lo eficaz, que valora la imagen, que hace de lo privado lo público, que pretende evitar la angustia.
Las derivaciones de este modo de lo subjetivo se despliegan en nuestros consultorios, entre otras cosas, en el uso abusivo de psicofármacos, en situaciones que requerirían de un trabajo de elaboración psíquica. Un ejemplo son los duelos, tema que aquí nos ocupa. El hoy de nuestro título alude a lo epocal, pero no deja de resonarnos como un hoy que vale en sí mismo. Pero qué difícil medir ese hoy, porque como hacía referencia en el encabezamiento de esta presentación, el escenario cambia tan deprisa. ¿Cuánto lleva la pandemia? ¿Contamos desde Wuhan? ¿Contamos desde el primer caso en Argentina? ¿Contamos desde el inicio de la cuarentena? ¿Será el hoy de este día en que escribo el mismo hoy de cuando les hable? Sabemos desde Heráclito que no nos bañamos 2 veces en las mismas aguas. Es que estas aguas parecen más diferentes aún que las de Heráclito, y ni siquiera estas aguas están hechas de lo que conocimos. Nuestro título continúa: acompañar en la incertidumbre. Y otra vez la incertidumbre toma, a partir de la llegada del COVID, un protagonismo diferente. Protagonismo que nos roza a todos, a los destinatarios de nuestro acompañamiento y a nosotros mismos, aunque de un modo diferente. Acompañar en la incertidumbre desde nuestra área se refiere, más allá del COVID, a acompañar el sentir de quienes transitan la espera hacia la llegada de un hijo que no llega espontáneamente. El camino, de por sí tantas veces empinado, sinuoso, eterno, de quienes transitan esta problemática, se ve hoy entonces doblemente complejizado, por un hoy y una incertidumbre que exceden sus definiciones de antes de la pandemia. Digo tantas veces empinado porque si bien el universo de parejas o personas solas que atraviesan estos caminos pueden parecerse, sin embargo, no siempre se embarcan todos en un recorrido doloroso. Más allá de las generalizaciones que se puedan establecer, es desde la singularidad del caso por caso, desde donde podrán pensarse las salidas más o menos traumáticas de este recorrido. Hay que tener en cuenta las relaciones existentes entre la cantidad de estímulo que ingresa al psiquismo y la capacidad de elaboración del psiquismo mismo. Puede haber pequeñas cantidades de estímulo que, en la medida que el aparato está desprotegido para enfrentarlos, entonces impliquen un mayor grado de traumatismo. Al decir de Silvia Bleichmar, con quien he tenido el placer de estudiar. ¿Cómo anticipar entonces, dentro del recorrido hacia la posible maternidad-paternidad, qué situaciones y para quiénes pueden volverse traumáticas? Más allá de lo particular de cada situación, podemos pensar algunas generalidades. La adopción y los tratamientos de fertilidad tienen particularidades que las diferencian, si bien ambos caminos tienen un objetivo común y un trayecto guiado por la incertidumbre. La espera en ambas tiene una modalidad diferente. La adopción implica las más de las veces esperas interminables, la intervención de un tercero, que es el discurso jurídico, y una espera aparentemente pasiva, en el punto que no hay mucho acto para poner en juego, más que el de anualmente renovar en el RUAGA la voluntad de adoptar. El pasaje por los tratamientos de fertilización asistida, que en ocasiones pueden contabilizar 10, 15 intentos o más, entre técnicas de baja y alta complejidad, con o sin donación de gametas, implica también la intervención de un tercero, el discurso médico representado en la persona del médico especialista en fertilidad. A lo largo de esta espera se produce una importante exposición del cuerpo de la mujer, muchas veces con pausas, que son las pausas de los tiempos que indica la medicina, los tiempos del cuerpo ya preparado para una nueva intervención. Esta exposición no es menor, implica enormes desarreglos hormonales y anímicos. La entrada a quirófano tampoco es sin consecuencias.
Un aspecto que hace también a la diferencia en este recorrido es el punto desde el cual se parte. No es lo mismo quien accede a las técnicas por dificultades en la fertilidad que quien lo hace desde la elección del armado de una familia monoparental u homoparental. Allí no se trata de una afrenta al narcisismo, del encuentro con el límite de la sub o infertilidad, sino se parte de algún modo desde una ganancia que tiene que ver con derechos adquiridos. A partir del entrecruzamiento entre las reformas del nuevo Código Civil, donde se incluye la nueva fuente de filiación, la voluntad procreacional, nuevo código que entra en vigencia en el 2015, a partir también de la Ley de Matrimonio Igualitario del 2010 y de la Ley de Acceso Integral a las Técnicas de Fertilización Asistida del 2013, se ha ampliado la posibilidad de armado de configuraciones familiares dentro de un marco legal que otorga igualdad de derechos y una mayor posibilidad de acceso a las técnicas. Estos caminos, la filiación por la vía de la adopción y la filiación por voluntad procreacional, en algunos aspectos se asemejan, en otros se diferencian, pero comparten con sus particularidades la relación con lo ajeno en el origen. En la adopción suele aparecer para los adoptantes la familia de origen como lo enigmático, lo peligroso, como un lugar al que el hijo literal o simbólicamente podría querer volver, como un lugar desconocido muchas veces, poblado de fantasmas, al que algunos padres adoptivos miran como buscando el origen de todos los males, o como un lugar anhelado, deseado por el hijo, como un lugar de competencia en el amor. Lo ajeno y lo desconocido retornan de algún modo. Por el lado de los hijos adoptados, ellos construirán a lo largo de sus vidas posibles respuestas a la pregunta sobre su origen. Pregunta asignada por el abandono, aun cuando no siempre haya habido abandono. Recuerdo aquí el relato de una mamá, sé justamente que no fueran pacientes por el ámbito, ¿no?, en el que estamos, del uso del Zoom, pero bueno, esta es una mamá que hace unos meses había adoptado un chiquito de unos 7 años, y me cuenta que ese día él había tenido unas dificultades en el colegio, había estado mal, había habido preguntas sobre el origen, y cuando se fue a dormir, un poco entredormido, lloraba y gritaba, mamá, mamá. Y ella lo que dice es que sentía que no la estaba llamando a ella, que había algo en el tono que la hacía pensar que llamaba a la otra, a la mamá biológica. Y en las técnicas de fertilización asistida, ¿cómo aparece lo ajeno? Cuando de intervenciones con donantes se trata, es la genética ajena en el embrión implantado en el cuerpo de la madre lo que muchas veces se vuelve extraño, persecutorio. Desde el niño no se viene de una historia connotada de abandono. No hubo otra panza, no hubo una mamá biológica de la que desprenderse. Lo desconocido tiene que ver con un donante, que en ocasiones genera un enigma sobre el origen biológico que puede llevar a una búsqueda, como tantas veces hemos visto en películas o en foros de internet. Bueno, lo ajeno también tiene sus particularidades en la gestación por sustitución, pero esto es un tema complejo, largo, y sería para otro trabajo. ¿Qué sucede con el cuerpo expuesto a la intervención médica cuando de técnicas de fertilización asistida se trata? En términos de la psicoanalista Patricia Alcolombre, se produce una descentración del sujeto, ya que sería la técnica la responsable del cambio buscado. El riesgo que encontramos es que el sujeto quede por fuera, disociado del proceso de cambio. De este modo, el cuerpo
algo conocido y familiar puede transformarse en algo desconocido, haciendo alusión al concepto del ominoso en Freud. Hasta ahí la cita. Otras situaciones de intervención médica transforman también el cuerpo conocido en un cuerpo extraño, y es particularmente inevitable hoy la alusión al arrasamiento de la subjetividad de quienes se internan en aislamiento para ser atendidos por cuerpos sin rostro que les hablan de lejos sin poder tocarlos. La pandemia trae consigo la percepción del otro como peligroso. En los primeros tiempos de la cuarentena, los institutos de fertilidad no tuvieron autorización para trabajar hasta que no se tuviera más claridad sobre el comportamiento del virus en ese ámbito. Luego se realizaron urgencias y cada vez se amplían más las intervenciones. Me pregunto cómo será, cómo se vivirá en este contexto la incorporación de la genética ajena en los tratamientos. ¿Quedará connotado él o la donante con un plus de peligrosidad? Lo que por ahora surge del lado de los que esperan sus tratamientos es el deseo de poder continuarlos, ya que el tiempo es una variable permanentemente en juego, principalmente cuando de edad reproductiva se trata. Habrá que esperar un poco más para ver si existen alguna de estas consecuencias respecto a lo ajeno y la pandemia en las personas que hacen estos tratamientos. La subjetividad actual, en su búsqueda frenética del éxito, de traspasar los límites en función de un objetivo, empalma muy bien con el discurso médico que promete soluciones. Si bien el médico advierte que no hay un éxito asegurado y que hay límites, también impuestos por la ley, lo que circula es que todo se puede. Una mujer, luego de muchos tratamientos sin éxito, dice: a mí plata no me falta, me gastaré hasta el último peso, pero no voy a parar hasta tener un hijo. En esta época, marcada por el consumismo desenfrenado, un hijo también puede constituirse en una mercancía. Esta frase de esta mujer se sitúa en los años previos a la Ley de Acceso Integral a las Técnicas, ley que es del año 2013, donde el factor económico era prioritario, era fundamental para poder hacer estos tratamientos. En ese momento no estaban cubiertos ni por obras sociales ni por prepagos. Sujetos atravesados por deseos inconscientes, por la historia, por la coyuntura que atraviesan, determinados por las series complementarias, pero abiertos a nuevas simbolizaciones, abiertos a nuevos traumatismos. Ni en la ciencia, ni en la naturaleza está el éxito asegurado, ni en el mejor médico del mundo, ni en gastarse hasta el último peso. Parafraseando el ya no vigente Madre Querta Est, podríamos hoy decir: incertidumbre Querta Est. En los congresos sobre la temática de la fertilidad, los distintos institutos exponen sus estadísticas de éxito, investigaciones sobre la multiplicidad de variables que inciden en que sus resultados sean más o menos promisorios. Los números se refieren a los nacidos vivos, así son nombrados los buenos resultados de los tratamientos. En algún punto está bien que así sea. Nuestro lugar como analistas tiene que ver con poder pensar en el sujeto que consulta y en el sujeto que nace. Muchas veces quienes dan a luz, luego de interminables caminos entre inyecciones de hormonas y quirófanos, no pudieron representarse más allá del nacimiento. El objetivo es el hijo nacido vivo y sano. Sano también es un objetivo buscado en los tratamientos, ya sea por la selección que se realiza de los donantes o por los estudios preimplantatorios del embrión, mediante los cuales se pueden detectar embriones que padezcan enfermedades de transmisión genética. En los últimos años me ha impactado, en el marco de las consultas recibidas para atención de niños, la cantidad de nacimientos generados por estas técnicas.
La transmisión sobre el origen está más trabajada en el ámbito de la adopción, incluso su obligatoriedad consta en el nuevo Código Civil. En las familias que accedieron a la maternidad, paternidad por técnicas de fertilización, encuentro una oscilación entre el no decir y relatos que bordean lo siniestro, cuando sus hijos comienzan a preguntar sobre su origen. La verdad es un bien que debe ser administrado con prudencia. Siguiendo en sus palabras a Silvia Bleichmer, hablar de prudencia en la era de los excesos me parece un concepto a remarcar. Diría con prudencia y sentido de la oportunidad, considerando como un eje en la transmisión de una verdad el para qué y el para qué en este momento. Los tratamientos de fertilidad presentan una importante posibilidad para armar familia, donde antes no era posible, pero lograr un embarazo no es un emprendimiento solo de los cuerpos, tampoco es un emprendimiento de la voluntad. La apuesta sería poder parar e interrogarse en el devenir de tanta información que reciben quienes realizan estos tratamientos, principalmente en situaciones en que los tratamientos se repiten, forzando el cuerpo y el alma a un extremo. El abordaje tendrá que ver con poder hacer un pasaje del cuerpo de la medicina al cuerpo subjetivado, que la terminología del paciente pueda ser propia y no del discurso médico. Escuchar en una clínica de lo singular cómo se posiciona cada uno respecto a su deseo y acompañar en las decisiones que haya que tomar, pudiendo hacerle lugar al deseo, pero también al límite. Rescatar al sujeto de la alienación en los procedimientos médicos para poder poner en palabras la angustia, la desesperación por el tiempo que pasa, llevándose consigo nuevas ilusiones. Acompañar en el entramado que se arma entre lo que ofrecen los adelantos científicos y el cuidado de la subjetividad. En tiempos de búsqueda de respuestas rápidas y sin sufrimiento, esta propuesta pareciera ir a contramano. Se requiere de un abordaje con un encuadre flexible, con tiempos y modos de acercamiento a los pacientes que acompañen los momentos más críticos de cada uno de sus recorridos. Bueno, hasta aquí lo que tenía para contarles. Bueno, muchas gracias, Diana. Muy interesante. Y ahora sí vamos a escuchar a la licenciada Gabriela Nelly, que va a leer otra parte del trabajo. Gaby. Bueno, buenos días a todos. Me sumo también al agradecimiento inicial de Luisa a la escuela por la oportunidad de continuar con el ciclo, y aprovecho a agradecer a cada uno que está en los cuadraditos que veo por tomarse el tiempo de estar, de escucharnos y compartir acompañándonos. Es muy valioso para nosotros. Bueno, para empezar, tomo algo de lo que trabajó Diana y que nos compartía, sobre todo el concepto que nos trajo del tiempo. Ella nos hablaba del hoy de la pandemia como una categoría que va más allá de lo epocal. Y decía, un hoy que se nos escapa todo el tiempo, un hoy con valor en sí mismo. Yo acuerdo con esa mirada. Creo además que el peso de ese valor está en ser un hoy que se fija y a la vez se expande, como si se desprendiera de la línea natural pasado, presente, futuro. Es un hoy que cada vez más se aleja de un mañana. En ese hoy pleno, signado por la incertidumbre y la pérdida, es donde todos estamos igualados. Todos somos vulnerables, todos estamos en casa, todos perdemos algo cada día, aunque sea la posibilidad de ir al consultorio, la posibilidad de encontrarnos con los seres queridos, la posibilidad de hacer deportes, cada uno lo suyo, pero lo cierto es que perdemos, y sabemos que siempre la pérdida, en mayor o menor medida, es fuente de sufrimiento. Por eso mismo, duelamos algo diariamente, pero con una particularidad. No hay un hecho traumático que tenga principio y final, sino, como plantea Janine Puget,
Estamos atravesando un acontecimiento, un estado de cosas que ha empezado, pero es incierto cuándo y cómo terminará. Va sucediendo, va impactando silenciosamente, va dejando huellas que no sabemos aún si van a ser marcas, se va instalando poco a poco, va invadiendo cada espacio de nuestras vidas. Estamos atrapados en un gerundio que no cesa. Podemos entonces hablar de algo así como un duelo actual, un duelando. Y pienso en la definición que da Freud del duelo, como un trabajo de elaboración psíquica por la pérdida de una persona amada, un objeto o una abstracción. Pero no podemos elaborar lo que no termina de perderse. Me parece acá oportuno traer las palabras de Olga Tarsuk, es una escritora ganadora de un premio Nobel, y en su discurso de aceptación decía: la vida es creada por los acontecimientos, pero solo cuando somos capaces de interpretarlos, entenderlos y darles un significado, se transforman en experiencia. La experiencia es un hecho que ya ha sido interpretado y situado en la memoria. Desde el área nos preguntamos qué sucede en este contexto con aquellas personas que no pueden procrear por el motivo que sea, pero que ya por ese solo hecho de una imposibilidad transitan un duelo. Puede ser más o menos manifiesto, más o menos doloroso o más o menos compartido. Esto depende de la singularidad de cada sujeto y de su contexto. Ese duelo tácito, anclado en la imposibilidad, es muy parecido al duelo actual que nos atraviesa por el aislamiento y la pandemia. Sobre todo en el punto de la incertidumbre acerca de las consecuencias que tendrá. Hay muchas dudas todavía en las clínicas de fertilidad sobre cómo llevar adelante el trabajo. Todos los días algo cambia, algo se actualiza. Hay límites que no están del todo claros y estrictos protocolos de seguridad a seguir. Lo mismo pasa a quienes están atravesando un proceso de adopción. Las guardas quedaron en suspenso, las vinculaciones se establecen en el mundo de lo virtual. Se supone que esto cambiaba ahora en estos días, pero no hay hasta el momento una comunicación oficial. En el último boletín de SAMER, que es la sociedad que nuclea todas las clínicas de fertilidad del país, decían, luego de detallar las disposiciones para llevar adelante el trabajo en contexto de COVID, que todas las disposiciones expresadas son dinámicas y sujetas a la evolución de la presente situación. Esto es del día 6 de mayo. Entonces pienso a las preguntas habituales de quienes se encuentran en las técnicas el único modo de hacer familia. Preguntas como, ¿lograremos el embarazo? ¿Funcionará el tratamiento? ¿Podré maternar si no son mis gametos? Ahora se agrega otra pregunta que las antecede. ¿Podremos hacer el tratamiento? Y no se trata de un tratamiento para detener la caída del cabello o eliminar los síntomas de una gastritis crónica. Estamos hablando de la decisión, la posibilidad y el deseo de tener un hijo. En una nota periodística del 19 de marzo decía: como no hay evidencia cierta de cómo puede afectar el coronavirus en el embarazo, todas las personas que estaban por comenzar tratamientos de fecundación asistida tendrán que poner sus deseos en pausa. ¿Esto es posible? ¿Acaso el deseo tiene una duración estipulada que podemos modificar a voluntad? Deseo es empuje, motor, impulso, vida. ¿Dónde está entonces el botón para pausearlo? Cuando leí esa frase se me vino la imagen que todos vivimos cotidianamente. Estamos viendo una película en casa y de pronto necesitamos ir al baño o nos da hambre y queremos prepararnos algo. Ponemos pausa, vamos, hacemos lo que necesitábamos hacer, tranquilos, sin ningún apuro, porque sabemos que al darle play y sentarnos otra vez en nuestro sillón, seguimos la película desde el punto exacto en que la dejamos, y que esa pausa no modifica absolutamente nada de la historia. Pero hoy no estamos viendo una película, la protagonizamos, y nadie sabe muy bien cómo darle play a esta detención, a este hoy que es pleno y pesado.
Incluso hasta tememos que suceda, porque de seguro nada va a seguir sin modificaciones. Lo conocido será pasado, y lo nuevo que se asoma carece de la cualidad de lo atrayente a explorar. Está más bien teñido de incertidumbre y desazón, plagado de consecuencias que avisoramos como negativas. El futuro posible asusta. En esta dimensión de tiempos detenidos como el que nos toca por la pandemia, encuentro semejanzas con los tiempos singulares con los que trabajamos desde el área. Los tiempos de la beta espera, los tiempos de quien espera adoptar, los tiempos de quien acaba de dar a luz. La beta espera es el periodo que hay luego de que se efectúa una transferencia embrionaria para determinar si el embarazo se produjo o no. Son 15 días. Quienes lo vivencian lo describen como una espera eterna, una pausa que no termina más, los 15 días más largos de mi vida, días que parece que se estiran. Son días que pivotean entre la esperanza y el temor, y que constituyen una espera que muchas veces termina en frustración. También la espera de quienes eligen el camino de la adopción tiene ese carácter difuso. Desde lo legal es un trámite, sabemos que excede ampliamente el carácter de trámite. Se inicia cargado de ilusiones, esperanzas, deseo, temor, pero no tiene un final previsible. Es un proceso que suele extenderse por muchos años, y los cambios subjetivos que pueden producirse en ese tiempo, la mayoría de las veces no son tenidos en cuenta. En el caso del puerperio, el discurso médico le dice a la mujer que acaba de parir que durará 40 días, y luego de ese tiempo todo vuelve a la normalidad. Los tiempos del cuerpo que mira la medicina, medidos cronológicamente, difieren ampliamente de los tiempos subjetivos que observamos desde el psicoanálisis. Quienes hemos tenido hijos o conocemos de cerca ese mundo de los inicios, sabemos que el puerperio es una etapa ardua, un vaivén de emociones intensas, donde se mezclan la felicidad, la frustración, la esperanza, el temor, el amor, las pérdidas, y que se prolonga bastante más allá de 40 días, que es el tiempo que le toma al útero volver a su tamaño anterior. No es posible precisar cuándo, pero siempre tiene un final. Sin embargo, quien lo experimenta no lo sabe ni lo siente así. Lo vivencia como una extensión indefinida, se le vuelve un continuo, un mientras tanto que se dilata. Tiempos que se hacen elásticos, que se eternizan, que se diluyen en espera sin fin. La vida en pausa. En este tiempo que en verdad no se detiene y se define por tener un movimiento uniforme y constante, pero que a pesar de eso vivenciamos como demorado, es donde la incertidumbre se acomoda para incomodarnos. Alguien que conozco que se dedica a la escritura me decía hace unos días: no puedo usar gerundios, tengo que escribir o decir algo concreto. Fue, estuvo, hizo, viajó, comió. Que todo tenga un principio y un fin, y una duración, 2 o 3 minutos, no más que eso. A mí me pareció una muestra poética de la necesidad de terminar con este continuo que experimentamos, de hacer un corte y poder marcar algún antes y un después. También me pareció importante el tiempo verbal de sus ejemplos, todos en pasado. Estuvo, hizo, viajó, comió. Es que la incertidumbre por definición siempre apunta al futuro, pero es un futuro poblado de peligros, daños, pérdidas, miedos y malestar, donde no queda demasiado lugar para imaginar finales felices. Entonces las fantasías anticipatorias empiezan a generar sufrimiento, ansiedad y acrecientan la incertidumbre, en contraposición con el pasado, de donde podemos elegir como si fueran fotos los momentos que vivenciamos con placer, con alegría, con tranquilidad, y que nos devuelven algo de la posibilidad del bienestar. Por allí tenemos que andar en el encuentro con nuestros pacientes, acotando las ansiedades dispuestas a invadirlo todo, haciendo lugar a la angustia inevitable para que no termine en un estallido, abriendo espacios en el caos para alojar aquello que les permita seguir,
tomar distancia de la imagen devastadora del mundo, conectar nuevamente con lo propio y singular, sostener lazos, y por qué no atreverse a proyectar un poco más allá. Vuelvo al título del encuentro, haciendo familia hoy, acompañar en la incertidumbre. Diana decía antes que desde el área, acompañar en la incertidumbre es acompañar el sentir de quienes transitan la espera hacia la llegada de un hijo que no llega espontáneamente. Creo que el trabajo que estamos llevando adelante desde la propuesta de contención emocional, al igual que la tarea que hacemos quienes atendemos a personas en la búsqueda de un hijo o a mujeres que acaban de convertirse en madres, o incluso cuando atendemos un paciente en duelo, es justamente ese, acompañar en el sentir. Ser base para volver a pensar, para volver a organizar el pensamiento, a conectar con las propias capacidades y fortalezas, y así volver a establecer un sentimiento de confianza donde afirmarse para desde allí poder seguir. Me gustan en este sentido las palabras de la psicoanalista Janet Drissun, cuando dice, la confianza es memoria de una necesidad satisfecha, de una promesa cumplida, o de una incumplida, pero compensada oportunamente por un consuelo efectivo. En estos días, la confianza cobró el carácter casi de necesidad básica. Confiar en los científicos, confiar en las decisiones de quienes nos gobiernan, confiar en que hay alguien que nos cuida, confiar en que todo va a estar bien para poder seguir. Y pensando en las necesidades básicas para la supervivencia del ser humano, además del alimento, la comunicación y el contacto, me gusta poner en la misma altura la ternura. Ulloa nos decía, hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad, y la describe como el primer elemento para que haya sujeto social. Dice, la ternura comprende el abrigo, el alimento y el buen trato. Ya sabemos nosotros de la importancia de la mirada, la voz, el contacto y la sensibilidad en los inicios de la vida y por qué no en el curso entero de la vida. La ternura es espontánea, natural y desinteresada, un privilegio de la humanidad. Es cuidado, percepción, emoción. Me pregunto en qué lugar queda esta ternura en el pedido de suspender el deseo a quienes esperan iniciar un tratamiento de fertilidad, o en las guardas y procesos de adopción suspendidos, sin indicios de cómo o por dónde seguir, en las mujeres pariendo en soledad, en los niños y en los viejos solos y aislados. También me pregunto dónde queda la necesidad de contacto, que hoy apenas se satisface en el mejor de los casos, en los cuadraditos estos del Zoom o en una voz conocida en el teléfono. Ese indispensable contacto en el sentido de lo táctil, del ser tocado por otro, del ser acariciado, acompañado en el toque, en el abrazo, en unas manos queridas que sostienen, parece hoy estar quedando perdido. Humberto Maturana dice que la caricia produce un fenómeno fisiológico normal, suprime el dolor e induce el bienestar. Cuando nos acariciamos, cuando entramos en contacto corporal acariciante, nos apoyamos de alma a alma, y sin contacto corporal acariciante nos enfermamos. Hasta ahí Maturana. Nos aislamos para cuidarnos, para protegernos y proteger al otro, pero seguramente después tengamos que curarnos de otros padeceres contra los que no hay vacuna ni medicina. No podemos inmunizarnos contra la soledad. Nos enfermamos por ella. Para terminar, quiero traer un concepto de la lingüística que toma el pedagogo italiano Francesco Tonucci. Él habla del binomio fantástico. Dice que se trata de elegir dos palabras que no tengan un nexo lógico y hacer que se enlacen en la construcción de una historia o de un cuento. Y nos deja un ejemplo. Pensar en la palabra niño, que sugiere la idea de movimiento, vida, alegría, esperanza y creatividad, y en contraposición la palabra pandemia, unida a aislamiento, enfermedad, desesperanza y muerte.
El deseo de traer un hijo al mundo, someterse a tratamiento para lograr un embarazo, pensar en hacer familia y pandemia, tienen algo para mí de binomio fantástico. Habrá que enlazarlos de alguna manera, aprendiendo a tener la incertidumbre como trasfondo, pero con la ternura como manta que abrigue los sueños y la esperanza. Ese es nuestro desafío. Acompañar el trabajo del duelo por ese mundo que ya se ha hecho pobre y vacío, para volver a asirse a la vida. Pero no como estado, como una satisfacción pasiva por permanecer, sino en una dimensión del producir, del movimiento, de encontrar y hacerse nuevos espacios, nuevos entornos donde volver a ser singulares, de que lo que permanezca, en su dimensión más activa de empuje, movimiento sin pausa y motor de vida, sea el deseo. Bueno, gracias. Hasta acá lo que quería compartirles. Bueno, la verdad que nosotras disfrutamos muchísimo elaborando todos estos trabajos y esperamos que también ustedes lo hayan disfrutado. Así que bueno, la licenciada Silvina, yo no la veo acá, pero está por ahí. Silvi, ¿querés leer algunas preguntas, si quieren participar y tener intercambio, ¿no? No solamente preguntas. Abrimos el espacio. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Bueno, antes que nada quería, a ver, acá hay un comentario digamos que fue el primer comentario de Susana Feinsilver, que la verdad que aporta algunas cosas interesantes. Bueno, antes que nada igual quiero agradecer que ya vi muchas felicitaciones de mucha gente, y la verdad que les agradecemos mucho, pero bueno, me voy a centrar para que no nos falte tiempo en esto que comenta Susana, que nos agradece esta charla, este espacio, y nos dice que bueno, que ella le ayuda mucho en su trabajo, ¿no? Dice, pienso mucho en un grupo de pacientes que están en la angustia del tiempo detenido en sus proyectos de armar familia. Están en diferentes momentos, algunos con la primera consulta pendiente en un centro de fertilidad, y otros en espera de la transferencia de óvulos ya extraídos. Las apremia el tiempo, que ya sentían de descuento porque ha cuarentenado bastante tiempo su deseo, y hoy la pandemia y cuarentena les potencia los miedos. Ir hoy a una consulta, hacer justo en este momento un proceso quirúrgico como la transferencia, comenzar un proceso de extracción de óvulos que implican 15 días de contactos más o menos estrechos con personas, me está resultando difícil trabajar con los terrores propios de las situaciones particulares y los de la pandemia. La situación de espera se vuelve aún más incierta y más culposa, porque no acceden a lo natural. ¿Cómo están viendo en su clínica estas cuestiones?, pregunta, ¿no? Hay también alguien que preguntó sobre si tenemos casos concretos como para comentar. Después de esto, digamos, se desprende otra pregunta que, digamos, nos habla sobre la ética, qué pasa en este momento de la pandemia, digamos, y con la posibilidad de enfermar, tomar la decisión en este momento de, digamos, embarcarse en este proyecto de la búsqueda de un hijo, un tratamiento, inclusive mismo en un proceso de adopción, ¿no? Con todo lo que eso implica. No sé si quieren ir contestando esto, y me parece cualquier cosa. Bueno, yo empiezo a decir algunas cosas que son opiniones nuestras de elaboración de trabajo, y el que quiere se puede sumar. En las clínicas se estuvo mucho tiempo cerradas y sin hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que los médicos tienen una visión. Nos decían que no hay ninguna comprobación científica de que el virus se pueda transmitir o que esté en los óvulos espermatozoides. Entonces hablaron con el Ministerio de Salud a ver si los podían habilitar. Y recién la semana pasada pudieron comenzar, porque antes de esa autorización solamente continuaban con la extracción de óvulos a mujeres que tenían algún problema oncológico, como para poder criopreservarlos.
pero después los habilitaron y tienen protocolos de alta seguridad, pero en realidad también me decían que la sala de espera es un páramo, ¿no? Que va muy poca gente, como que no es tan sencillo, por más que la propuesta esté. Ellos armaron diferentes grupos de médicos y biólogos y enfermeros trabajando en diferentes pisos para no mezclarse y poder tomar los recaudos, que si alguno se infecta, se va solamente un equipo y continúa otro. Ahora, todo eso no tiene que ver exactamente con lo que le pasa a cada una de las personas que van a recurrir a esos tratamientos, porque obviamente que hay temores, nadie está seguro. Entonces es el día a día, por eso nosotros hablamos de una gran incertidumbre, porque por otro lado está el deseo, y también nos decían que a las personas más jóvenes no les estaban atendiendo porque tenían más tiempo, pero cuando son gente más grande, que ya el tiempo biológico está en el límite, también ahí se acercan. O sea, es complicada la situación, no es tan sencillo. Y acá se mezcla con alguien que dijo por ahí, no sé si lo dijeron ahora, yo lo leí, sobre la ética, ¿no? Este es un tema que trasciende el momento de la cuarentena. Todo lo que se puede hacer es ético. Podemos pensar, es ético también en este momento. Alguien por ahí decía, con todos los miedos, con todas las ansiedades, ¿puede por ahí una persona pensar claramente si es el momento de hacerlo o no? Y nosotras siempre decimos, pues cuando alguien tiene dificultades para procrear, recurren a la medicina, recurren a la ciencia, no van al psicólogo directamente, van a la ciencia. Entonces muchas veces se entregan, y bueno, acá estoy, hagamos el tratamiento, y no sé si muchas veces se pone en la balanza esto de la ética, es propicio, y no hablo solo del momento de cuarentena, ¿no? En general, están como para hacerlo. A ver, hay gente que atraviesa 15 tratamientos y por ahí termina otro, y termina uno, empieza otro, y la recomendación es seguir y seguir, y yo creo que acá es donde debería aparecer nuestro rol, como para, bueno, poner un freno, o por lo menos pensar, ¿no? Pensar realmente qué es lo que cada uno quiere y qué es lo posible en ese momento. No sé, chicas, si alguna quiere aportar. Quería aportar también respecto a esto, que bueno, cuando empezó la cuestión de la pandemia y los institutos empezaron, bueno, primero a no funcionar, después hicieron muchos pedidos por escrito para poder seguir funcionando, tomando todas las medidas, los recaudos necesarios para estas situaciones, pero claro, ahí aparece el tema de los pacientes, y se hablaba de, en principio, atender las urgencias. Lo primero que a mí me surgió, y esto es algo personal, ¿no? Era, bueno, a ver, pero entendemos que, y acompañamos siempre a estos pacientes, pero pensé, bueno, urgencia en este contexto. Y creo que, bueno, hay urgencias que son urgencias que uno podría decir más objetivas, por decirlas de algún modo, y hay urgencias subjetivas. Con objetivas me refiero principalmente a los tratamientos que se hacen de preservación de la fertilidad en pacientes que, por ejemplo, van a recibir quimioterapia en tratamientos oncológicos, que si no directamente perderían la posibilidad de ser madres en forma biológica. Entonces, bueno, uno podría pensar, además de que van a pasar realmente por tratamientos médicos, es decir, que ya van a estar expuestas, me parece que sí podría ser un modo cuidado e indicado en una situación así. Y después están las urgencias subjetivas, y me parece que ahí es donde nosotros podemos trabajar con estas pacientes, ayudar a pensar y ver qué hacer, porque está el tema de la edad, pero también es cierto que, bueno, nuevamente la incertidumbre, no saber cuánto tiempo se va a prolongar esta situación, pero quizás, creo que en la pregunta surgía también esto, bueno, de qué consecuencias traerá hacer los tratamientos en estas condiciones, ¿no? Donde se van duplicando y triplicando las incertidumbres, porque a lo de siempre es, bueno, ¿y qué pasará en el momento mismo de la entrada a quirófano, donde alguien nos contaba que justamente el ámbito del quirófano es el ámbito de mayor riesgo, por algo del uso de los aires acondicionados? Entonces,
bueno, ¿qué implicancias tendrá esto, no? Y desde la fantasmática, ¿a dónde va a ir a parar esto de lo ajeno? También el hecho de los embriones congelados es una cuestión, siempre es un tema muy delicado, la cuestión desde cómo se conservan, siempre hay como mucho trabajo escrito en relación a esto, y bueno, si bien se ha detectado, hasta donde nos informan, que el virus no estaría presente, ni en semen, ni estarían los óvulos, ni estarían los embriones, pero bueno, me parece que este grado de inquietud está presente, y desde mi punto de vista, en esta área en general, y creo que mucho más ahora, en este momento, como nombraba en una parte de mi trabajo, si bien hay que acompañar por el lado del deseo, todos los vaivenes que tienen estos recorridos, esos momentos de pico hacia arriba y bajada, como decía Gaby, ¿no? En la espera de la subunidad beta, bueno, enormes ilusiones que se pierden, a veces a través del llamado telefónico nada más. Bueno, en un momento así, me parece que hay que estar más cerca de escuchar el límite, de acompañar a esto, a que cuando hay tiempo, al menos desde lo objetivo, ayudar a pensar en este sentido, ¿no? De tratar de limitar al máximo los riesgos, tanto reales como psicológicos a los que se pueden exponer, ¿no? Yo quisiera agregar algo desde el punto de vista de la adopción, porque estamos hablando de los adultos, pero acá hay niños que están esperando una familia, y me parece que ahí quedan un poco olvidados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esos chicos que estaban esperando una familia, que estaban esperando a alguien que los quiera y que los cuide, y de pronto todo queda en suspenso? Porque no es lo mismo el contacto personal que hacerlo por chat. Entonces, ese también es un tema que hoy quedó ahí y que ellos están ahí desamparados, no sabemos qué pensarán, ¿no? Ese es un tema también, me parece, a tener en cuenta. Gaby, ¿quieres decir algo? Sí, primero que nada había una pregunta o un pedido si podíamos hablar de algunos casos, como ejemplificar con casos. Lamentablemente no podemos por las circunstancias, estamos a través de un Zoom, hay mucha gente, uno no puede tener un control de quiénes están y se trata de preservar la intimidad de los pacientes, así que en este contexto no podemos hacerlo. Y bueno, comparto lo que venían diciendo Diana y Luisa. Siempre estos tratamientos tienen un grado de incertidumbre, ¿no? Como planteaba en mi trabajo, bueno, ¿será que va a ser esta vez? ¿Tendremos que volver a hacerlo? ¿Voy a poder maternar en el caso de que los gametos no sean propios? Pero el contexto que vivimos le suma mucha más incertidumbre. Y a eso también se suma el modo en que se están llevando adelante las consultas que empiezan a habilitarse, porque tampoco es que esto se abrió la semana pasada y entonces las clínicas se llenaron, están desiertas, el espacio entre paciente y paciente es muy amplio, no hay casi contacto, está el médico detrás del escritorio con barbijo, las personas que van a consultar o la persona también con sus barbijos, y hay también como en el ambiente un apuro porque eso termine, por esta sensación de peligrosidad que todos vivimos cada vez que salimos a la calle o entramos a algún lugar público. Entonces no es lo mismo, son situaciones delicadas, situaciones donde se juegan muchas emociones, que merecen un espacio y merecen una dedicación, una atención y una ternura, hablando un poco de lo que traía, que es muy, muy difícil en el contexto que atravesamos que se puedan dar de esa manera. Silvina, ¿querés leer alguna otra pregunta? Sí, hay varias preguntas más. Hay un poco, por un lado, bueno, quería decir que Diana contestó un poco el tema del acompañamiento, la función del terapeuta, ¿no? Y Gaby también.
Y Luisa hizo mención inclusive a esto de tener en cuenta que en la mayoría de los casos la consulta comienza con la visita al médico. Entonces, muchas veces nosotros, desde nuestro lugar de terapeutas, tenemos que esperar un poquito que la consulta llegue. Y a veces ya la consulta llega un poco armada, ¿no? Con todos estos conflictos, y bueno, pero bueno, el que nos antecede es el médico. Y bueno, con respecto a esto, hay muchas consultas en cuanto a, bueno, cómo, digamos, cómo hacer para que queden marcas más pequeñas, digamos, porque, digamos, los que transitan esto, digamos, manifiestan que quedan cosas enquistadas, y que, bueno, cómo hacer para que no queden marcas tan grandes. Si podemos hablar, si hay alguna diferencia entre deseo de hijo y deseo de madre, ¿no? También, ¿qué pasa con el manejo de la información? Sí, si querés contestar. Sí, quiero empezar por algo que me parece interesante. Esto de deseo de hijo y deseo de madre. Yo digo, muchas veces en la ansiedad de formar una familia, hay preguntas que no se hacen, las parejas o las personas que quieren tener hijos, y que aparecen después, ¿no? Y que aparecen en actos, y que aparecen en insomnios, sin que sea casos clínicos, pero cuento situaciones que les pasan a las personas que por ahí atravesaron por una ovodonación, y que en el momento no lo pueden registrar porque lo que quieren es ser madre, y después aparecen las cuestiones, ¿no? Cuando no se parece a mí, la siento como extraña, no la quiero dejar porque siento culpa. Todas esas cuestiones, nosotras lo que planteamos, que si hubiese un espacio de prevención donde se pueda trabajar y elaborar todo eso antes, sería fantástico, porque entonces cada uno podría ver realmente lo que le pasa, lo que siente, y después, bueno, sería más fácil. Pero generalmente la gente viene después, cuando ya está cocinado el asado y se quema un poco, ahí aparecen. Y en cuanto a lo de deseo de hijo, deseo de madre, es algo que también podemos trabajarlo previamente, pero no sucede siempre. Cuando tenemos la suerte de que la gente consulta antes, son cuestiones que se pueden trabajar. Lo que tiene que ver con el mandato. Quiero ser mamá porque hay un mandato en mi familia que debo serlo, porque me encanta tener la panza. El otro día alguien me decía, no era tan fantástico como todos decían tener una panza. Era la fantasía que yo quería estar embarazada, y al final la verdad que fue bastante incómodo. Entonces ahí es donde uno puede llegar a trabajar. Porque generalmente cuando ya el hijo nació, empiezan a transcurrir cosas donde hay que ocuparse de ese bebé, y bueno, si no se trabajó previamente, es un problema, ¿no? Eso, cuando hay posibilidad de trabajar antes, lo trabajamos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en casos de adopción, generalmente la gente quiere bebés, y muchas veces cuando una persona llega a adoptar, llega a una edad más madura. Entonces, si bien la fantasía de tener un bebé porque lo empieza a criar desde chiquitito, su cuerpo no le responde de la misma manera. Un bebé es muy demandante. Entonces, si tenemos la posibilidad de trabajar previamente, todo eso se va pensando, se va elaborando, y yo les aseguro que el trabajo de prevención da unos resultados bárbaros, y generalmente, si se puede trabajar en grupo, se despiertan situaciones y preguntas que en soledad por ahí no aparecen. Entonces, todas estas cuestiones, creo que Alicia lo preguntaba, ¿no? Se trabajan cuando aparecen previamente. No sé si era eso a lo que te referías. Y bueno, en el caso de acompañar, sí, es acompañar porque hay una desesperanza, hay pérdida de ilusión. Cuando a veces pasa esto en situaciones de pareja, hay distanciamiento en la pareja, se pierde todo lo que es el erotismo, porque todo pasa por el hecho de tener un hijo. Entonces, son todas cuestiones que si uno puede trabajarlas antes que sucedan, los resultados son buenos. Sí, me parece, perdón, me parece también en esto de poder establecer, si lo hubiera, alguna diferencia entre el deseo de ser madre y el deseo de tener un hijo,
Siempre se trata del caso por caso, de la singularidad, no para todas las mujeres o para todas las parejas es lo mismo tener un hijo, cada una le va a atribuir un lugar, una importancia, un significado de acuerdo al entrecruzamiento que tenga de su propia historia, de su contexto, de cómo vivencia esta posibilidad. Entonces, esto también es algo que cuando trabajamos preventivamente, como planteaba Luisa, hay que tener muy en cuenta. No se puede establecer una generalidad, es el caso por caso. Sí. Y pensaba, bueno, en relación a esta pregunta sobre cómo hacer para que algo no quede tan enquistado. Bueno, el tema de los tiempos es fundamental, esto tampoco, como sabemos, se puede anticipar, porque si algo quede tramitado de una forma más o menos traumática, lo vamos a saber después desde un segundo momento, pero sí que se puede hacer mucho, esto que hablaban mis compañeras sobre la prevención, es fundamental. A veces las personas o las parejas que están en estos procesos no dejan mucho espacio para lo psi. Hasta a veces nos reímos por comentarios que surgían en la época en que los tratamientos no estaban cubiertos y eran muy caros, y parecía que, bueno, para eso sí había posibilidad económica para cubrir, pero las consultas psicológicas quedan un poco más de costado. Creo que no solo por un tema económico, me parece que a veces esta cuestión que hablaba antes de correrse de la angustia, es algo que juega también en estas situaciones. Otro tema que a veces aparece, se habla de la voluntad procreacional y de la firma, un consentimiento informado, y pensando en esta diferenciación que se pensaba entre deseo de ser madre, deseo de hijo, bueno, una cosa es la voluntad que se expresa en ese consentimiento, que tiene que ver con lo que es un sujeto jurídico, y otra cosa es el sujeto dividido, ¿no? Las cuestiones que después pueden aparecer respecto, bueno, a esta panza que crece, a esta cuestión de, yo antes hablaba de lo ajeno, porque es algo que aparece mucho en estas temáticas, pero cómo lo ajeno puede aparecer también en embarazos espontáneos, y qué importante escucharlos a tiempo, porque bueno, son situaciones preocupantes y a trabajar, ¿no? Con el cuerpo también que se vuelve como extraño en algunas pacientes. Y en relación a esto de la prevención, me parece que siempre es muy importante trabajar en la prevención, en el antes, en el durante, que tiene que ver con este acompañamiento, que me parece que es lo que más trabajamos en esta exposición, y también en el después. Cuando contaba sobre la cantidad de niños que llegan a las consultas nacidos por estas técnicas, la verdad que son muchísimos. Seguramente hay factores en juego, yo creo que algo de los tiempos actuales, de la necesidad de la resolución rápida, de esta idea de que todo se puede, de la maternidad que está corrida unos cuantos años respecto a lo que era antes, entonces la edad de los óvulos no tiene nada que ver con que una mujer a los 40, 45 años se vea joven y se vea activa y atlética y lo que pueda hacer. Por otra parte, hay promesas que no siempre se cumplen sobre el tema de la preservación de la fertilidad, si bien es una gran oportunidad, se sabe que esto no siempre funciona al 100%, esto es más terreno de los biólogos, pero la conservación de los óvulos parece que no tiene los mismos resultados que la conservación de los embriones. Y en relación a este tema de la atención a niños, y la verdad que muchas veces suele aparecer en la primera entrevista que han nacido por técnicas de fertilización asistida, pero la verdad que el tema no tiene el peso en relación a la transmisión que tiene en la adopción. Y hablaba de esto, de que o se omite el tema, que cuando hay fertilización con donante, incluso junto a la inscripción en el registro civil, debe quedar asentado por ley un registro de que hubo donante. Ahora, esto
digamos, no está trabajado a nivel de lo importante que es para un niño saber que, bueno, que parte de su genética no es de su mamá, de su papá, o tal vez de ninguno de los dos, y lo que sí se está viendo es que cuando esta información aparece en edades avanzadas, así como pasaba antes, bueno, y ahora a veces también con la adopción, las situaciones se vuelven difíciles, ¿no? A veces en consultas médicas donde hay preguntas sobre los antecedentes genéticos, quizás ahí hay chicos que se enteran que hubo un donante. Yo te Y por quería... otra parte, sí, para terminar con esto, que me parece que es un tema importante en relación al transmitir. Hace años venimos trabajando en la importancia de la dificultad del secreto, o sea, que el secreto realmente genera, podríamos decir, patología o dificultades, pero que también el problema es el exceso. Y con el tema de los tratamientos, y básicamente con el tema de los embriones congelados, la verdad que se vienen diciendo algunas cosas a los chicos que creo que son altamente traumáticas. Así que bueno, este era una cuestión a aportar en el acompañamiento que tiene que ver también con el después, que es cuando, bueno, ya los hijos nacieron. Sí, Luisa, perdón, hasta acá. No, yo quiero tomar algo que decía recién Abel en relación a lo ajeno. Sí. Hay una teoría biologista que circula en nuestra sociedad, que ser mujer equivale a ser madre, y el hombre padre potencia. Entonces parece que cuando una pareja, una mujer tiene un hijo biológico, ya automáticamente ya es suyo, me come, me duerme. Y esto que vos decís de que en los primeros meses el papá circula como un ajeno cuando es una paternidad compartida en pareja, es todo un proceso de adopción. Nosotros decimos que también a los hijos biológicos se los adopta, porque es reconocerlo como un otro, diferente a mí, pero amarlo y respetarlo como un sujeto de derecho diferente. Entonces eso sucede en los hijos de vínculo biológico, más todavía cuando son hijos adoptados, que es muy gracioso porque la ley dice que los padres tienen que contarles a sus hijos sobre el origen, y todos los que van a adoptar firman eso. Pero después cuando llega el momento, es muy complicado, porque ahí aparece otra vez la teoría biologista, ¿no? No lo tuve yo, no tiene mi genética, será mío, y es muy complicado, es muy difícil. Y aparte es un tema que aparece todo el tiempo, porque, por ejemplo, algunos dicen, es como si lo hubiese parido, es como si fuese mi hijo, no tengo nada que contarle, y ahí aparece el problema. Porque sí, no, o sea, se arma una familia absolutamente funcional, con buena comunicación, con amor, pero no es exactamente lo mismo. Entonces sí hay algo que contar. Nosotras cuando trabajamos, creo que fue el año pasado, la jornada que hicimos unas entrevistas de introducción, donde le preguntábamos a gente común, diferentes edades, diferentes profesiones, diferentes estratos sociales, si donaría semen o donaría óvulos. Muchos decían que sí. ¿Es importante decirlo? No, no habría que decirle para que pueda armar su familia. Y la otra pregunta era, ¿y qué opinas del derecho que tienen las personas a la identidad? Y entonces ahí se hacía como una contradicción, porque todas las personas tienen derecho a saber su identidad, pero decirlo trae incomodidad. Entonces, vuelvo a repetir que todo esto son temas que es muy importante trabajarlos a priori, porque es la única forma de poder entenderlo, superarlo, elaborarlo, conversarlo. Bueno, y después Diana recién habló sobre el origen, ¿no? Lo importante, en adopción es como que está más claro para la gente esto de decirle, pero en todo lo que tiene que ver con los tratamientos, el otro día alguien me decía, no le conté a mi mamá que fue donación, porque creo que se va a sentir muy triste porque va a pensar que yo no me realicé. Y yo le decía, me parece que no es tu mamá, me parece que la estás subestimando. Bueno, se desencadenaron un montón de cosas que si bien ella lo había gestado en su panza,
la genética no era de ella, y eso le hacía ruido, pero le hizo ruido cuando nació la bebé, y no antes. Antes es que no le hizo ruido, lo tenía tapado. Entonces sigo pensando que cuando alguien va a hacer una consulta para hacer un tratamiento al lado del médico, debería haber un psicólogo, pero no como informante de los procesos, sino para escuchar todas estas cuestiones que les pasa a los que van a iniciar eso. Sil, tenés bueno. Sí, dale. acá Quería acotar algo, porque pensaba también en qué pasa cuando llegan, en general las mamás, pero vamos a decir los padres, llegan ya con el bebé que nació a través de algún proceso de fertilidad asistida, y llegan con mucha angustia, porque no es lo que esperaban. Digo, esto en general pasa con la maternidad, no importa cuál haya sido el camino. Bueno, el bebé que no es el muñequito que se ve en la tele, que está siempre contento, limpio y lindo, sino que llora, hay que cambiarle el pañal, y pasan muchísimas cosas que no son del todo placenteras. Pero se agrega un plus en estos casos, que lo que se escucha con insistencia es, bueno, tanto esfuerzo, todo lo que yo hice, y era así, era esto, para que lo pase así. Y también esto tiene un poco que ver con esa ilusión del todo es posible y todo es felicidad. En la maternidad no todo es felicidad, forma parte de la vida, es un equilibrio. Y en estos casos donde es verdad que hay mucho esfuerzo y se pone mucho el cuerpo a disposición y lo pasan muy mal y lo pasan en mucha soledad, porque la mayoría de las veces no se comparte que se está haciendo un tratamiento, se guarda, se esconde, hasta que todo pasó, o a veces ni siquiera ahí. Lo viven con un peso extra. Estas situaciones, estas incomodidades naturales de la maternidad tienen ese plus de con todo lo que hice y con todo lo que pasé y era así. Bueno, ahí también la tarea es acompañar. Es muy importante la prevención, como marcaba Luisa y Diana, pero también es importante acompañar ese después. Silvina. Acá surgieron, bueno, un par de preguntas en relación, claro, a la función de los hombres, que se habla mucho de la mamá y las madres, y bueno, ¿qué pasa con los padres, digamos, tanto en cuestiones de, digamos, de padres homosexuales, digamos, que deciden tener hijos solos o en pareja? Entonces, eso desde qué lugar, digamos, cómo se piensa, digamos, ¿no? La cuestión masculina frente a la adopción o la fecundación asistida, ¿no? ¿Puedo responder algo? Sí. Desde mi experiencia en adopción, bueno, puedo hablar de parejas heterosexuales y parejas homosexuales de hombres que conozco. Los hombres se involucran muchísimo. Yo he coordinado grupos de preadoptantes hace varios años en el Hospital Tobar García, y una vez una hija mía fue a cantar en la actividad final, y lo que me dijo fue, no puedo creer lo que participaron los papás, porque había todo un trabajo previo donde hay tanto compromiso que se involucraban muchísimo. Los hombres en el caso de adopción son proyectos, a ver, lo que dice, lo que no te matas te fortalece, los que pueden permanecer juntos salen fortalecidos, otras parejas se han disuelto, han luchado por la adopción y después se disolvieron, puede pasar. En caso de los padres homosexuales, la verdad que excelente, o sea, son padrazos, los que yo conocí se involucran totalmente, totalmente. Pero quiero volver a aclarar, si hay algo que yo aprendí acá es el caso por caso, o sea, hay de todo, pero en general la gente que se acerca, también hay que pensar algo, la gente que se acerca a buscar una ayuda terapéutica es gente que quiere trabajar. Habrá algunos que directamente no van, entonces ahí, bueno, no sé lo que pasará. Y en cuanto a los tratamientos de fertilidad, la verdad que cuando son parejas heterosexuales, en general
la mujer aparece más comprometida porque pone el cuerpo. Hay hombres que acompañan muchísimo, realmente. Hay otras parejas que donde las mujeres van solas y el marido está de atrás o acompaña o a veces ni se involucra. Por eso digo, depende del caso por caso. Nosotros pensamos que es fundamental el rol del hombre, ¿sí? En parejas heterosexuales es fundamental el acompañamiento y el compartir. Inclusive hay hombres donde ellos son los que dicen, bueno, basta, hiciste 15 tratamientos, no quiero más, no quiero que te expongas más a esto, que arruines tu cuerpo, ya está, tu organismo, ¿no? Como algo que se lastima después de tanto, que puede tener consecuencias. Pero vuelvo a repetir, es el caso por caso, pero la verdad que las mujeres al poner el cuerpo se encuentran mucho más expuestas. Igual estamos en una época de cambios donde, bueno, las posibilidades son, también es verdad que acá en Argentina todavía no está la ley de subrogación de vientres. Entonces, las parejas gay que quieren hacer subrogación de vientres de hombres, tienen que hacer todo un trámite previo donde le tienen que pedir permiso al juez, y si el juez los autoriza, buscar alguna subrogación solidaria, porque tampoco no puede haber dinero de por medio, aunque sabemos que muchas veces son contratos que se hacen de manera privada, y esa es la forma de acceder. En cambio, para las mujeres, con la ley de fertilidad, parejas homosexuales femeninas, tienen la posibilidad de acceder, porque ya, digamos, con semen donado, no hay ningún problema. Sí, quería agregar a lo de Luisa, que bueno, en la cuestión de las parejas homosexuales y en esto de contarle a los hijos, obviamente que en una pareja heterosexual el tema puede quedar vedado. O sea, me refería a esto de la importancia de poder ponerlo en palabras cuando hay donación de gametos, cuando se trata de parejas heterosexuales. Con las parejas homosexuales, bueno, está claro que hubo donación. En el caso de que sean dos mujeres, bueno, tiene que haber una donación de semen, y como decía Luisa, en el caso de las parejas homosexuales varones, ya se requiere la gestación por sustitución, que en nuestro país tiene estas vueltas legales de las que ya estaba hablando. Otras cuestiones quizás para diferenciar, siempre tomando en cuenta el tema del caso por caso, pero que uno podría pensar, es cómo vivencia el varón o la mujer el tema de la infertilidad, ¿no? Me da la impresión de que a veces para el hombre esto es más difícil. La exposición del cuerpo de la mujer es totalmente distinta. En un embarazo espontáneo también, ¿no? A veces se usa esto del estamos embarazados, particularmente a mí no me gusta esta forma de expresarlo. Creo que cada uno lo está desde su lugar, pero el tema del cuerpo tiene que ver con el cuerpo de la mujer. Y en los tratamientos, digamos, en general, los tratamientos que tienen que hacer los varones son mucho más sencillos que los de las mujeres, donde realmente este tema de la revolución hormonal que se produce, el tema del quirófano, de la extracción de los óvulos, a veces una cosa es decirlo y otra vez es presenciarlo. Yo tuve la posibilidad de estar en quirófano y la verdad es muy fuerte. Y es fuerte también la devolución que le da el médico a la mujer. Como decía Luisa antes, me parecería fundamental la presencia de un psicólogo con la posibilidad de escuchar y de acompañar, ¿no? Tanto después que el médico hace la devolución, porque a veces la devolución es terrible, a veces son mujeres que estuvieron todo ese tiempo exponiéndose a hormonas con todos sus deseos, y de repente tal vez el comentario es, che, quizás puede haber fallado un poco en el tiempo, algo de la preparación, porque es que pudimos sacar menos de lo que esperábamos, ¿no? Y uno ve la cara de esa mujer en ese momento. El médico cierra la puerta y se va. Entonces,
uno dice, bueno, ¿cuánto se podría hacer, no? O en una entrevista con una ginecóloga donde se le ofrece la posibilidad de la donación, en este caso en la que había presenciado una mujer joven, y bueno, y se nota ahí como la mujer como planteando, bueno, pero quizás eso es mi límite, ¿no? Y quizás la oferta que hay ahí es que, bueno, que en algún punto no está mal, es, mirá, hay libros donde se puede leer de esto, pero uno se pregunta, cómo sigue el camino de esta persona. Y otra cuestión que pensaba en relación a esto de lo masculino y lo femenino, el tema de los embriones congelados plantean la diferencia en relación a cuando los embarazos son espontáneos, de que el embrión es extracorpóreo, es decir, no está dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, por más que en este momento, bueno, ya no tengamos una ley del aborto, ni tampoco se haya logrado alguna cuestión legal para el descarte de los embriones, sí, en el momento de la toma de decisiones, no es un embrión que está en el cuerpo de la mujer, está como equidistante de ambos, ¿no? Y me parece que, bueno, en relación al lugar del varón y las decisiones, lo ubica también en un lugar diferente de lo que pasa en un embarazo espontáneo, bueno, en este punto particularmente hablando de las decisiones cuando no se quiere seguir adelante, ¿no? Que este es todo otro capítulo. El tema de los embriones que se llaman embriones sobrantes, de los tratamientos, que quedan a veces durante años en los institutos, y me parece particularmente que es un punto fundamental a trabajar con las personas o con las parejas, porque trae unos líos bárbaros. Ver qué connotación tiene para estas personas ese embrión. A veces hay parejas que deciden implantarlos, y hay que escuchar antes, ¿no? Porque a veces uno está trabajando con una pareja que tuvo su primer hijo por tratamiento de fertilidad, de pronto quizás tiene el segundo en forma natural, cuestión que pasa muchas veces, y pensaban tener 2 hijos, ¿no? Y quedaron embriones congelados. Y a veces hay como ideas que se tienen que llevan a hay que implantarlo igual. Cuando además a veces alguno puede pensar, pero me parece que esta pareja está más cerca del divorcio que de tener un tercer hijo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un área importantísima para nuestro trabajo. Yo quisiera decir algo sobre adopción. No sé, Gaby, ¿vos querías decir algo? No, un poco en línea con lo que estaba comentando Diana, que vuelvo el caso por caso, ¿no? Porque nosotros sí podemos hablar de embriones congelados como una categoría objetiva, pero hay quienes hablan de esos hijos que están en una heladera, o que le dicen si tienen otros chicos más grandes, bueno, que hay algún hermanito que está en la clínica congelado, y son como nombres que le ponen que tienen una pregnancia importantísima, y que al haber un vacío legal ahí, hace que esas cosas circulen de ese modo, que muchas veces creo que es un poco lo que Diana planteaba en su trabajo, ¿no? Estos dichos que bordean lo siniestro al hablar con los hijos del origen. No hay hijos congelados, pero bueno, quien lo vivencia de esa forma tiene ese peso, lo vive con ese peso. Yo quiero decir algo, nos quedan unos pocos minutos, me está avisando Norberto, sobre la adopción. Hay mucho para hablar, pero yo siempre digo, cuando una familia tiene un hijo de vínculo biológico y el bebé nace, enseguida se lo ponen a la mamá sobre el pecho y le dicen que escuche los latidos y que reconoce los olores, y cuando viene la tía y lo alza, llora, y entonces dicen, agárralo vos que se va a calmar. Todo eso nos parece natural cuando un niño nace y se queda a vivir con su familia biológica. ¿Por qué pensamos que para un niño que no le pasa eso, que cuando nace lo separan de su madre biológica, no le quedan todas esas huellas intrauterinas, todas esas huellas antes de nacer?
Entonces, lo digo esto porque recién alguien decía hablar sobre el origen. Cuando a un niño no se le dice, aparece de alguna manera. Y lo que yo digo que hay huellas, hay un saber visceral, hay un saber corporal, que lo tienen. Yo he trabajado con adoptados, personas adoptadas adultas, y todos decían que ya lo sabían, se habían enterado de grandes. Y cuando yo les preguntaba, ¿cómo lo sabías? No sé, alguna mirada, alguna conversación que se interrumpió cuando entró, algo que sabía. Entonces, no contar, no decirle al protagonista de su propia historia y poder habilitarlo a que hable de algo que ya sabe, es hacerle un gran daño, porque lo sabe. Y cuando un chico no puede hablar de eso que sabe, no puede aprender, porque su mente y su cabeza está totalmente tapada por ese conocimiento del cual no puede hablar. Entonces, no me acuerdo quién fue la que recién hablaba esto de que si no se le dice a un chico trae consecuencias. Sí, obviamente, porque primero que los secretos traen síntomas, pero además cuando el secreto tiene que ver con algo de que yo ya lo sé, porque lo sé, pero no lo puedo hablar, es como algo enloquecedor, ¿no? Es como saber algo que necesito que alguien me habilite a hablarlo. Entonces, bueno, es muy largo el tema sobre el origen, es para hablar en otra ocasión, acá creo que ya estamos en horario, ¿no, Norberto? No. Otro de los temas es el tema de los hermanitos, que, bueno, eso ya lo vamos a dejar para la próxima. Los vamos a dejar con la duda, así la próxima cuenten. 5 o 7 minutos para ir cerrando los Dale. participantes. Hay un montón de preguntas que van quedando, pero bueno, si quieren hasta la -5, tenemos unos minutitos para que vayan redondeando la mesa. Hay una pregunta, digamos que muchas que tienen cosas en común, pero alguien preguntó si se puede ampliar sobre el concepto de binomio fantástico. A lo mejor vos, Gaby, querés, que es como lo diferente de todo lo que, digamos, hablamos, es un concepto distinto si tenés ganas, ¿no? Sí, obvio. A ver, es un poco una licencia poética que me tomé como seguidora fiel de Francesco Tonucci y su trabajo como pedagogo, que a mí me encanta, y los planteos que hace actualmente por la situación que vivimos a nivel mundial. Él también no es algo que él haya inventado, lo toma de la lingüística, y lo pensaba como esto, ¿no? Que es un poco la definición de binomio fantástico, tomar dos palabras o dos conceptos que no tengan ningún nexo lógico y enlazarlos de alguna manera. Y lo tomé en ese sentido, pensando en esta cuestión de pandemia, de cuarentena, donde todo tiene un tinte negativo, estamos aislados, no hay contacto, enfermedad, muerte, números de gente que se enferma y que se muere constantemente, y lo que pasa con quien quiere traer vida, ya sea por un tratamiento de fertilidad, por una adopción o por lograr un embarazo espontáneo, pero que viene pensando y su cabeza está en la línea de traer vida y un hijo que es alegría y que es apuesta al futuro. Pensaba en eso como una contradicción entre estas dos cuestiones, y bueno, que de alguna manera lo vamos a tener que enlazar. La incertidumbre empezó siendo algo que parecía que en unas 2 semanitas terminaba, y bueno, no termina, se extiende, cada vez se extiende un poquitito más, no se sabe muy bien hasta dónde. Entonces, como ese trabajo, ir enlazando esa situación de incertidumbre y de tanta información ligada a lo tanático, con la vida, porque la vida sigue, es así. Y bueno, yo por lo menos desde lo personal apuesto a que siga y a que la cosa se va a modificar, obviamente, pero que sea para mejor en algún punto, y que sea un avance, que podamos seguir, que no nos invada y nos aplaste, que sea un trasfondo, nada más. Pienso que un binomio fantástico podría ser pandemia y estos encuentros, ¿no? Que fue así como nosotras lo vimos. Dijimos, bueno, nos tenemos que rescatar. Cuando empezamos a juntarnos este año era como, ¿qué vamos a hacer?
se terminó todo, y de repente aparece esta posibilidad que por un lado nos causó miedo. Ahora la verdad les cuento que yo ya estoy mucho más relajada, más tranquila, más contenta, veo que estuvo bueno, que es interesante, pero bueno, rescatémonos y miremos para adelante. Entonces creo que por ahí también. Y yo quiero cerrar con un deseo, con el deseo de que podamos nosotros desde nuestra profesión realmente trabajar, así como ahora están apareciendo personas con mucha necesidad de nosotros para poder acompañar en este momento, que las personas que tengan que atravesar adopciones y tratamientos de fertilidad, parejas heterosexuales, monoparentales, homosexuales, digamos, la variedad familiar que hoy encuentra, que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de acompañarlos, pero siempre antes, ¿no? Durante y después, obviamente, pero el antes es importante para poder pensar todas las cosas que pueden pasar. Así que ese sería mi deseo, y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, ha sido una mesa sumamente interesante. Les comento a todos que esta mesa está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube de la escuela, así que en breve tiempo lo van a tener a disposición. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, voy a activar los micrófonos de todos para poder darles un aplauso compartido. Vamos, fuerte, fuerte. Lo que vamos a hacer ahora es ir cerrando la mesa con la invitación para el miércoles que viene. La Escuela de Psicoterapias para Graduados voy a poner los convenio con las milanesas y ya estamos. Vamos todos. La Escuela de Psicoterapias para Graduados tiene un convenio con la Universidad de La Matanza, y esto implica que para tener tiene tesis, arma tesis, y nosotros armamos un ciclo de tesis que va a ser el miércoles que viene. Va a presentarlo, vamos a ver, el magíster Gabriel Pavelka. Ahí está. Va a presentar el magíster Gabriel Pavelka su tesis de maestría, Invención de transferencia, intervenciones psicoanalíticas en contextos institucionales y comunitarios, y va a estar comentado por la doctora Patricia Weingardt, coordinado por la licenciada Inés Burgui. Así que los esperamos el miércoles que viene. Pero ahora me decís. Ahora me decís. Casi 500 pesos. Si nosotros lo hacemos más ricos. No, pero lo que sale. Sí. Tenemos posibilidades. Vamos todos. Cerrando los micrófonos, cerrando los micrófonos. Vamos todos a comer. Acá sí que lo privado se hace público. Bueno. Genial. Ahora tenemos que salir. Chicas, ¿estamos nosotras? Sí, ¿Estamos todavía las 4? Están las 4, están las 4. Y sí. Ah, bueno. Ah, quedamos poquititos. Se va bajando la cantidad de participantes, Sí. se van yendo con este flyer. Con Está esta bien. invitación. Está bien. Chao. Bueno, les mando me un fuerte desmuteas, abrazo. no. Ah, ¿Eh? bueno, no, pensé que estaba muteada. No. Bueno, la verdad que yo estoy muy contenta. No sé, ¿qué les pareció? Sí. Se está grabando esto, les comento, ¿eh? Así que Ah, bueno.
Cortamos entonces acá. Muy bien. Bueno, gracias, Chao, Norberto. gracias. Gracias, Norberto. Gracias, doctor Norberto. Porque yo le decía licenciado y me pone, gracias, pero soy doctor, Es doctor. Ah, bueno. psicoanalista y Doctor psiquiatra. Norberto, gracias por todo el soporte. ¿Salimos? Salimos nomás. Dale. Chao, Bueno. hasta luego. Chao. Chao, gracias.